Lenguaje y literatura para noveno grado. Continuamos con la unidad 6, semana 3. Vamos con la anticipación. Vamos con el tema el reporte. Actividad 1. Leemos la información sobre el reporte. Un reporte es un texto dirigido a una o varias personas con el propósito de informar sobre un tema preciso. En él se presenta información sistemática, datos y resultados obtenidos en una investigación, la cual puede ser bibliográfica, empírica o mixta. Introducción. Presenta los antecedentes del tema de estudio y su importancia. Se define el propósito de investigación y presenta las ideas que se desarrollan. Desarrollo es la parte fundamental del reporte, en donde se presenta la información o resultado de investigación de forma clara y ordenada. Asimismo, es donde se encuentra el desarrollo, las ideas del tema de investigación. Cierre o conclusión. El texto finaliza con conclusiones del tema tratado. Además, se sintetiza la información destacando su importancia. Completamos el siguiente cuadro, haciendo un puntero de ideas sobre el tipo de información que debe presentar un reporte según la situación que se presenta. Tenemos la primera situación, donde el proceso y al finalizar un proyecto de investigación científica. ¿Qué vamos a hacer? Reporte de avance y reporte final. Aquí no vamos a poner lo que es, no, el inicio no lo vamos a poner porque dice avance y final. O sea, durante el desarrollo y la etapa final. El inicio no lo vamos a colocar. ¿Qué tipo de información debe tener el reporte? Según lo que se pide, como es lo que ocurrió durante la investigación. Atrasos, fracasos, limitantes, pero también pide las conclusiones, se llegó a la meta o se falló. Se necesita más tiempo, entre otros. Aquí no vamos a detallar cómo comenzamos ni todo eso, porque no lo está pidiendo. Dice reporte de avance y reporte final. En una empresa se informa sobre el desempeño de los empleados a un jefe, reporte de trabajo. Aquí me imagino que está pidiendo que se detalle cómo es el desempeño. No vamos a poner a qué hora llega, su vocabulario, nada de eso. ¿Qué se está pidiendo aquí? En este caso se pide hacer un análisis específico de cómo es el empleado a la hora de ejercer su labor, si lo hace bien o mal. Se detalla el conocimiento, habilidades, la productividad y logros de esto. Dice la siguiente situación. Después de verificar el mal estado de la infraestructura de un centro escolar, reporte de una visita de campo, reporte de daños. En este caso, lo que se detalla son las malas condiciones de la infraestructura. Si está caída, con grietas o cisuras. Grietas vamos a definirlo como que está todo rajadísimo. Cisuras, aunque tienen unas pequeñas alteraciones, representan un peligro, la urgencia que se necesita para repararla o cambiarla. Manden a botar la pared mejor, más rápido. Pero ahí se detalla si amerita solo que una reparación o algo. Lectura y análisis de reporte. Actividad 2. Leemos el siguiente resumen sobre un reporte. Antes de la lectura, dialogamos a partir del título del texto cuál es el ámbito de estudio que abarca este reporte. ¿Cómo se llama este título? 5 alertas sobre la biodiversidad del planeta. Bueno, para hacer el análisis de qué tratará este reporte sin antes leerlo, vamos a descifrar esta palabra biodiversidad. ¿Qué significará eso? Bio significa vida. Sería muchas vidas, diversas vidas. ¿Cómo diversidad entendemos? Diversidad, biodiversidad son diversidad de especies vegetales y animales que viven en un espacio determinado. Es la diversidad de vida, la variedad de seres vivos que existen en el planeta y las relaciones que establecen entre sí y con el medio que los rodea. Eso vamos a entender por biodiversidad. Los animales que conviven juntos. Ahora contestemos la pregunta. Podemos comprender que el reporte tratará de 5 peligros que le rodean a las comunidades ecosistemas de fauna y flora en nuestro planeta, que se deben conocer para ser resueltas. Bueno, una vez la leímos, creo que más o menos le atinamos.
Vamos a leer lo que dice el reporte. 5 alertas sobre la biodiversidad del planeta. Aquí nos citan unas palabras. Recuerda que las que están entre comillas españolas están citando parte de un reporte. El reporte evalúa los cambios de 5 últimas décadas, brindando un panorama completo de la relación entre las vías de desarrollo económico y su impacto en la naturaleza. Explica que la organización, en comunicado donde también se menciona el propósito del informe, de incidir en la creación de políticas públicas y privadas. Precisamente, la IDBEN generó un resumen de 40 páginas de evaluación para que los tomadores de decisiones en compañías y gobiernos impulsen acciones que contribuyen a reducir el impacto de los 5 factores que más alteran a la naturaleza. Según el informe, vamos a ver cuáles son los 5 problemáticas. Cambio en el uso del suelo, explotación directa de los ecosistemas, cambio climático, contaminación y especies exóticas invasoras. Además de la institución afiliada a la ONU, afirma que los objetivos trazados en la meta Aichi para la biodiversidad no son alcanzables. Está difícil eso. Considerando las proyecciones actuales y que otros acuerdos como los definidos en la Agenda 2030 solo podrán cumplirse a través de un cambio transformador para restaurar y conservar la naturaleza. A continuación, resaltamos 5 de las cifras más impactantes que presenta el informe. Vamos a ver lo que dice el informe. Pongámosle coco porque después las vamos a estudiar una por una. Uno dice, 1 millón de especies naturales están en peligro de extinción, a más de 500.000 especies terrestres no tienen hábitat suficiente para garantizar su especie en el tiempo, constituyendo así el riesgo de pérdida de biodiversidad más acelerado de la historia, asegura la IP. Podemos hacer un comentario sobre esto. Me recuerdo cuando construyeron un centro comercial aquí en Santa Tecla. ¿Qué creen que pasó? Antes, frente a mi casa tenía un árbol. ¿Qué creen que me fui encontrando cuando abro la puerta de mi casa? ¡Oh, una lechuza! ¡Qué fea era! Uy, se estuvo todo el día hasta que vino alguien y la espantó y que se fue. Casi al hacer esos centros comerciales, que fueron dos y son inmensos, grandes manzanas, muchos de estos animales ya no tenían a dónde vivir. Número 2. Cada año extraemos alrededor de 60 millones de toneladas de recursos renovables y no renovables, casi el doble de comparación con 1980. Sumado a esto, hemos aumentado la extracción de madera en un 45% y estamos utilizando más de un tercio de la superficie terrestre en agricultura y ganadería. Bueno, si recordamos las clases de quinto grado, en la última clase, ¿qué se nos dice? Por lo menos hay departamentos en El Salvador como Morazán que sus terrenos los cambiaron a agricultura, cosa que allá por los años 60, 70 eran cafetales. Hoy lo están ocupando para agricultura o ganadería. El cambio de terreno. ¿Y qué decir de San Vicente? ¿Verdad? Lo que antes eran boscosos, hoy son ocupados para ganadería. Y la ganadería, y los lugares que eran de ganadería, están siendo ocupados por urbanizaciones. Vamos con la siguiente. La número 3. El 75% de los ecosistemas terrestres se han alterado con las acciones humanas y con degradación. La productividad de la Tierra se ha reducido un 23%. Además, hasta 577 millones de dólares en cultivo están en riesgo de perderse debido a la amenaza que enfrentan las abejas y los polinizadores. Y lo que nos da a entender que tanto la fauna contribuye a la agricultura. O sea, la abeja se encarga de polinizar cada planta. Al desaparecer esta, ¿quién está perdiendo? La agricultura. Los cultivos se están perdiendo. No se polinizan bien y se reproducen menos. Por lo menos estamos hablando de lo que es la manzana, las naranjas, aún las flores, que también representan gran parte de la economía, los exportadores de flores. Vamos con el número 4. Solo queda un 3% de océano virgen en el planeta, es decir, el 97% de los ecosistemas marinos han sido alterados por la contaminación de plástica.
¿Qué se nos dice? Por lo menos durante la pandemia se aumentó la producción de productos desechables. ¿Y qué hace la gente? Botarlo. Y afectando así el medio ambiente. La gente no reacciona que si lo va a desechar, que lo vaya a botar a la basura. No, no botan en cualquier lado. Que se ha multiplicado por 10 desde 1980. El vertimiento de residuos industriales y el riesgo de fertilizantes y pesticidas son otros factores que alteran nuestro ecosistema, ¿va? Que hacen algunos productores ir a aventar al río el veneno. ¿Y quién es el primer afectado? Son la vida marina. Bueno, si ustedes lo que hayan visto, bueno, María Isabel, va, ay, creo que está en YouTube, en las últimas escenas que se ve que el señor empresarial va a aventar el veneno al río. Pero ¿saben lo más triste y que le partió el alma al señor? Cuando su nieta fue la que fue a tomar agua del río. Fue una de las primeras que fueron a parar al hospital. De allí no había qué hacer porque su única nieta estaba en peligro de muerte. Estas personas no reaccionan a eso. Tirar los fertilizantes y los pesticidas a los ríos, a los mares. Desde 1992, en las áreas urbanas en el mundo han aumentado en más del doble y la pérdida de ecosistemas costeros. La protección de estos proveen, tienen 300 millones de personas en riesgo de sufrir afectaciones, inundaciones y huracanes. Sí, bueno, bueno, por lo menos en nuestro país, ¿qué fue lo último que se dio? La gran cárcava que se dio allá en Ilopango, donde, qué inmensa, ¿va? Me presentaron un video donde está derrumbándose hasta árboles, estaba yendo una gran cárcava. Bueno, hasta la fecha no sé si se solucionó el problema, pero los habitantes pedían solución. Continuamos. Analizamos cuáles son las ideas centrales del texto anterior. Las escribimos en un espacio. Párrafo 1. Vamos a ver la idea del párrafo 1. El reporte evalúa los cambios de las últimas 5 décadas, brindando un panorama completo de la relación entre las vías de desarrollo económico y sus impactos con la naturaleza. Esa es la idea que nos presenta en el párrafo 1. En el párrafo 2 nos presenta, la ebook generó un resumen de 40 páginas de evaluación para que los tomadores de decisiones en las compañías y gobiernos impulsen acciones que contribuyan a reducir el impacto de los 5 factores que más alteran la naturaleza. Esa es la idea que tenemos en el párrafo 2. En el párrafo 3 encontramos, la institución afiliada a la ONU afirma que los objetivos trazados en las metas de Aichi para biodiversidad no son alcanzables. Wow, así que hay una gran problemática en esto. O sea que aquí habría unos obstáculos para alcanzar estas metas, son lo que ellos proponen. Continuamos. ¿Cuál es la intención comunicativa del reporte anterior? Que los tomadores de decisiones en las compañías y gobiernos impulsen acciones que contribuyan a reducir el impacto de los 5 factores que más alteran a la naturaleza. Tomen conciencia. Después estamos con los grandes calores, como estamos en San Salvador. Ya más adelante vamos a hablar de ese reporte, que nos va a tocar qué hacer. ¿Qué tipo de reportes? Reportes de investigación sobre de los problemas que enfrentan los animales y las plantas. Vale. Leemos los 5 datos relevantes del reporte y explicamos la información fidedigna, o sea que sí es confiable. Buscamos la información complementaria y ordenamos y explicamos en la siguiente etapa. Dato 1. ¿La información comprable? Pongamos que sí. Explicación. Solo basta ver el crecimiento de la urbanización. Esta le quita espacio a la flora. Y al no estar, esta le quita el hábitat a la fauna. Es una problemática. O sea, nosotros les robamos espacio a la flora y la flora, al no haber flora, los animales no tienen a dónde ir a vivir. Siguiente. Sí, gran parte del planeta está, la información sí es confiable, ¿verdad? En el párrafo 2. Sí, gran parte del planeta está deforestado y los terrenos ocupados en agricultura y ganadería. Esto hizo perder grandes bosques para la fauna. O sea, ya no tienen dónde vivir los pobrecitos. Por eso cuando vamos a lugares como Jardín Botánico, ¿qué es lo primero que encontramos? Ahí están las aves. El lugar fue hecho para las plantas, pero allí llegan las aves porque no hayan refugio donde vivir. Número 3.
Sí, la información es confiable. La problemática continúa, pues si no hay polinizadores, la agricultura se ve amenazada, pues estos contribuyen a la eficacia de algunas producciones agrícolas. Siguiente, la información sí es confiable. Gran parte de los océanos se ve afectado por la mano del hombre en los últimos años. Sus residuos plásticos que han aumentado con la pandemia. Después de la pandemia, esto se disparó en el uso del plástico. Dicen que hay plástico hasta en el agua y nosotros sin darnos cuenta la bebemos. Número 5. La información sí es confiable. La sobrepoblación ha llevado a construir más casas y esto lleva a reducir terrenos a los animales. Lo malo es que se construyen en zonas no aptas para vivir. ¿Qué se dice? Que los lugares más feos para vivir cerca de los volcanes. ¿Y a dónde están nuestras ciudades en El Salvador? La mayoría están en los cerros, en los volcanes, cerca de los ríos, ¿va? La sobrepoblación, digamos, en las quebradas, ¿va? Donde supuestamente tú tendrías que pasar agua. ¿Qué tenemos ahí? Tenemos grandes casas y con cable. Uno dice que pobrecito, pero tiene más cable. Yo, hay gente que ni cable tiene y no vive en una quebrada. Dice, consolidación. Actividad 3. Planificamos la redacción de reportes sobre temas de interés. Estructura del reporte. ¿Qué información escribimos en cada parte? ¿Sobre qué tema nos gustaría escribir? Vamos a hablar sobre la canícula, lo que está afectando ahorita a El Salvador. ¿Qué tipo de reporte haríamos? Informativo. Título, Canícula en El Salvador 2023. Ay, ¿por qué aguantamos calor? Introducción. Periodo canicular o día de canícula. Es la temporada del año en la cual el calor es más fuerte en el norte. ¿En qué zona está El Salvador? En el norte, en la latitud norte. La duración oscila entre 4 y 7 semanas, dependiendo del lugar. Básicamente hay una disminución significativa de las lluvias. Llueve, pero yo siento el vapor siempre. Desarrollo. Las autoridades han alertado que el 2023 será un año con menos precipitaciones a nivel general, lo que significa que lloverá mucho menos que el año pasado. Cuando se registraron cantidades de lluvia récord durante el 2022, el territorio salvadoreño recibió en total hasta 2.200 millones de lluvia, mientras que para este año se espera que entre 1.800 a 1.900. El mar nos informa. En julio estamos comenzando a aumentar la canícula, que es una disminución de la cantidad total de lluvia, que podrá ir terminando aproximadamente en el mes de agosto. Cuando termina esto, hasta el otro mes, estamos en julio. ¿Va? Cierre conclusión. El fenómeno es parte de la naturaleza con un poco de ayuda del cambio climático, claro. Lo grave de esto es que al haber sequía tan prolongada, en época lluviosa la agricultura se ve afectada en producción y hace más posible el aparecimiento de polvos del Sahara que dañan la salud. Las canículas no son favorables. Bueno, eso ha sido todo. Muchas gracias por su atención. Nos vemos hasta la próxima. Muchas bendiciones.